La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 5, versículos 1 y 2, y el tema de la semana pasada era andad en amor, y cómo el Señor espera que seamos imitadores de Él. Estuvimos viendo los versículos 1 y 2, donde el Señor en primer lugar nos dice que seamos imitadores de Él, imitadores de Dios, como hijos amados, y de manera particular lo enfoca a que andemos en amor. Ustedes recuerdan que a partir del capítulo 4 de esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo viene dándonos una serie de exhortaciones, una serie de aplicaciones prácticas, basándonos, o más bien basado en los capítulos 1 al 3, de donde el Señor nos ha sacado esa obra gloriosa de reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Y entonces ahora lo que se espera de nosotros como hijos de Dios, cómo nosotros debemos andar de una manera digna del Señor, cómo la iglesia debe andar de una manera distinta al mundo, cómo la iglesia debe andar en amor. Y en esta noche, Dios mediante, estaremos viendo esta cuarta manera en la que el apóstol Pablo nos presenta de cómo nosotros debemos andar. Estaremos leyendo los versículos del 3 al 14, donde vemos este mandato del Señor a que debemos andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 14. Dice allí la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Quiero llamar su atención una vez más al versículo 8, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos a orar. Padre, una vez más en esta tarde nos presentamos ante ti, y en este momento rogándote que tu Santo Espíritu obre en tu iglesia, obre en este momento de manera especial, dándonos entendimiento de esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, dándonos entendimiento de cuál es tu voluntad para aquellos que son tus hijos amados, para aquellos que son luz ahora en Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu también nos fortalezca para que en tu gracia podamos cumplir con esta expectativa que tienes para nosotros. Oh Señor, nosotros te hemos adorado a ti, hemos glorificado tu nombre por medio de nuestras voces, pero rogamos también que no solamente en esta noche, sino cada día nosotros procuremos adorarte y glorificarte por medio de nuestras acciones. Así que, Señor, que tu palabra nos informe a nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos andar cada día, de una forma
que sea digna de ti, de una forma que lleve honra y gloria a tu nombre. Y que por medio de nuestro testimonio muchos también puedan ver la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que lo rogamos. Amén. Hace unos años atrás, no sé si todavía se hace, pero sí tengo constancia de que años atrás, en la sala de muchas de sus casas o de muchos hogares, usted buscaba, no sé si en su sala o tal vez en el lugar donde estaba la televisión, pero es muy probable que en su casa o en la casa de cualquier persona usted iba a encontrar una revista que decía TV Guide. Usted dirá, pero hace mucho de eso. Ya eso como que no se ve, o por lo menos hace mucho que yo no lo veo. Ya hoy día en el internet le presentan la programación de todos los canales. Y sería interesante uno evaluar de manera crítica la programación de la mayoría de los canales. Y aunque yo no lo he hecho, pero estoy muy seguro que un común denominador o uno de los temas que más frecuentemente nosotros encontraríamos en cada uno de los programas, de una manera u otra, tendría que ver con la inmoralidad sexual. Ya sea de manera gráfica, ya sea de manera verbal en el sentido de lo que se habla, los famosos programas, los sitcom o esos programas que dan diariamente o tal vez una vez a la semana, nosotros encontramos que tienen un alto contenido de este tema. Las comedias tienen un alto contenido de esto de la inmoralidad sexual. Y uno se pregunta si es que esta gente no tiene otro material o si es que lo que el público hoy día está demandando es precisamente ese tipo de temas, ese tipo de material. Pero no tenemos que irnos a la televisión. Puede ser que en nuestro lugar de trabajo o en el aula donde estudiamos en la universidad, en el colegio, las conversaciones que escuchamos, los chistes que se cuentan, por lo general tienen un adjetivo, tienen un apellido, los chistes colorados. Inmediatamente sabemos que estos chistes son subidos de tono, es decir, que tienen un contenido también de inmoralidad sexual. Mientras manejamos por las calles de nuestra ciudad, es muy difícil que nosotros no nos topemos con una gran pancarta, con un gran letrero que una vez más esté promocionando algún artículo, llamando, apelando a la inmoralidad sexual. Y al decirle todo esto, mis hermanos y amigos, lo que quiero es que nosotros estemos conscientes de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, la realidad de nuestra sociedad, la maldad que impera en nuestra sociedad y de manera especial cómo se presenta esto de la inmoralidad sexual como si fuera algo normal, como si fuera algo que la gente espera, como si fuera el pan nuestro de cada día. Y la situación es tan grave que tristemente para muchos de nosotros ya no nos sorprende, ya no nos sonrojamos cuando se hace un chiste colorado, cuando en la televisión aparece una escena pornográfica prácticamente, cuando estos letreros saltan y nosotros lo vemos y ya eso es prácticamente normal para nosotros. Tristemente, a veces hasta nos reímos de los chistes y cuidado si no somos nosotros los que estamos haciendo estos chistes morbosos, estos chistes colorados, como dicen por ahí. Y aunque esa sea la realidad de nuestra sociedad, aunque ese sea nuestro diario vivir, donde sea que nosotros nos estamos moviendo, la palabra del Señor tiene algo que decirnos a nosotros al respecto.
algo que tal vez no encaja con la manera de pensar de nuestra sociedad y, vuelvo a decir tristemente, tal vez con la manera de pensar de algunos cristianos. Pero el Señor nos llama a nosotros la atención en este pasaje, que si nosotros vamos a andar de una manera que le agrada a Él, nosotros debemos tener cuidado con este tema. Y una vez más, el título de este mensaje es Andad como hijos de luz. Y la verdad que el versículo principal que quiero dirigirles en este momento nos dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, podríamos decir o podríamos agregarle, andad como hijos de luz. Y la enseñanza es bastante clara, yo creo, en este pasaje. La enseñanza es que si nosotros hemos sido tocados, transformados por la gracia de Dios, si nosotros en algún momento la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones de forma tal que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, para nosotros debe ser un pasado las tinieblas y la manera de pensar, la manera de actuar que caracterizan las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8 que ahora nosotros somos luz en el Señor. Y si esa es tu realidad, si en algún momento el Evangelio ha tocado tu corazón, la gracia de Dios ha resplandecido en tu corazón y te ha transformado, entonces a ti el Señor te está diciendo hoy día, en esta noche, que tú debes andar como un hijo de luz. Claramente este pasaje nos enseña esta exhortación práctica de que debemos andar como hijos de luz. Y la manera en que nosotros vamos a andar como hijos de luz, este pasaje nos presenta de manera sencilla, podemos organizarlo de dos maneras. En primer lugar, andaremos como hijos de luz cuando de manera consciente rehusamos asociarnos con las tinieblas de este mundo. Esa es la primera forma, cuando de manera consciente nosotros rehusamos asociarnos con las tinieblas de este mundo. Y la segunda manera en la que tú y yo podremos andar como hijos de luz es cuando de manera consciente nosotros procuramos hacer las cosas que agradan a Dios. Así que en primer lugar veamos este primer punto. Tú y yo vamos a poder cumplir con este mandato que el Señor tiene, a que andemos como hijos de luz. Vamos a poder agradar a Dios andando como hijos de luz cuando de manera consciente tú y yo rehusamos asociarnos con las tinieblas de este mundo. Si usted nota conmigo, tanto en el versículo 7 como en el versículo 11, se repite una palabra que están relacionadas. El versículo 7, un mandato aquí dice, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 11, la primera parte nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Una vez más, el versículo central lo tenemos en el 8, el mandato central de que debemos andar como hijos de luz. Antes nosotros éramos tinieblas, ahora nosotros somos luz en el Señor. Y la manera en la que vamos a andar como hijos de luz es cuando de manera consciente nosotros rehusamos participar de las tinieblas. En otras palabras, asociarnos con las tinieblas. ¿Cómo así? Bueno, los primeros dos versículos que leímos en esta noche nos presentan que podríamos asociarnos con las obras de las tinieblas por medio de nuestras conversaciones. Nosotros no tenemos que ser fornicarios, nosotros no tenemos que andar en inmundicia, nosotros no tenemos que ser avaros para asociarnos con las obras de las tinieblas. Puede ser que tú te sientas muy cómodo aquí en esta noche y hagas un análisis en tu vida y puedas decir,
por la gracia de Dios, yo me he mantenido en pureza. Por la gracia de Dios, yo no he cometido fornicación. Por la gracia de Dios, yo no soy una persona inmunda. Y vamos a explicar cada una de estas palabras en un momento. Pero el Señor nos está diciendo aquí que si queremos andar como hijos de luz, no es solamente que mis acciones correspondan a estas acciones de fornicación, de inmundicia, de avaricia, sino que noten conmigo lo que dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice allí? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esta palabra fornicación se refiere a todo pecado sexual, y todo pecado sexual es contra Dios y contra el amor verdadero y piadoso. Es interesante que la semana pasada y los primeros 2 versículos de este capítulo 5 enfatizan el hecho de que debemos andar en amor. Y en cierta manera, esta primera descripción de las tinieblas es lo opuesto al amor. ¿Por qué? Porque en la inmundicia, por lo general, en las 11 ocasiones que aparece esta palabra inmundicia en el Nuevo Testamento, 10 de esas ocasiones están asociadas con la fornicación o están asociadas con los pecados sexuales. Es un término más general que fornicación y se refiere a cualquier cosa impura y sucia. La mayoría de las veces está relacionada con el pecado sexual, y ya sea por pensamientos, ya sea por pasiones, ideas y fantasías inmorales y todo tipo de corrupción sexual. Eso es la inmundicia. Vemos también esta otra palabra, dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia no se nombra entre vosotros. Dice, esta palabra avaricia también muy a menudo aparece asociada con la inmundicia. Y en cierta manera toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta, de la gratificación del ego, del egocentrismo propio de la avaricia. La fornicación e inmundicia son formas de avaricia. ¿Por qué? Porque por medio de todos estos pecados sexuales, yo lo que estoy procurando es satisfacer mis deseos, satisfacerme a mí. Yo soy el centro de atención. Es a mí que tienen que satisfacerme. Soy yo el objeto principal de satisfacción. A mí no me importa lo que la otra persona o las otras personas piensen. A mí lo que me importa es yo estar satisfecho en este deseo que yo tengo. Y es por eso que le decía ahorita que es interesante que en los primeros 2 versículos se habla del amor, versículos 1 y 2, y cómo nosotros debemos andar en amor. Y luego entonces en estos versículos se presentan estas obras de las tinieblas, de las cuales nosotros de manera consciente debemos rehusar hablar de estas cosas. No es solamente hacerlas, y eventualmente llegaremos ahí, pero el Señor nos está diciendo que para nosotros marcar una diferencia con las obras de las tinieblas, con lo que nosotros éramos antes, nosotros no debemos siquiera mencionar estas cosas, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tal vez alguno diría, bueno, el versículo dice que esto es algo como que le conviene a los santos, y a veces uno entiende que cuando le hablan de que algo te conviene es algo como que yo pudiera hacer, que yo puedo analizar y que sí, eventualmente eso puede ser beneficioso, pero realmente aquí la palabra convenir, esta palabra como conviene a santos, está transmitiendo la idea de que esto es lo que los santos, por lo que los santos se caracterizan, conforme a los santos, conforme a la santidad de Dios. O sea que no es un asunto de que si tú quieres, si en ese momento tú lo ves bien, si tú crees que te conviene en ese momento, pues entonces no hables de la fornicación, la inmundicia, la avaricia, sino
que lo que el Señor nos está diciendo es que si efectivamente nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz, debe haber un cambio en nuestras vidas que se va a reflejar incluso en nuestras conversaciones, en nuestro hablar, que nuestro hablar va a ser un hablar conforme a la santidad de Dios. Nos dice también el versículo 4, todavía haciendo esta observación con respecto a nuestro hablar, a nuestras conversaciones, que no debe nombrarse entre nosotros fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4 nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y una vez más dice aquí, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tal vez cuando dice aquí palabras deshonestas, usted podría limitarlo a mentiras, pero la idea de estas palabras deshonestas tiene que ver con obscenidad en general, un lenguaje degradante, un lenguaje indecente, y viene de la misma palabra, de la misma raíz para la palabra vergüenza. La palabra necedades aquí significa literalmente algo que es tonto, que es estúpido, se refiere a hablar sandeces, se refiere a hablar obscenidades, el lenguaje característico de una persona que está borracha. Y cuando habla aquí de truanerías, está haciendo referencia a un lenguaje ya premeditado, buscando un doble sentido a todo. Ahora, con esta descripción o esta explicación de estas palabras que yo les he hecho, sería interesante que usted un viernes por la noche, un sábado por la noche, prenda la televisión y busque esos programas de comedia, los más famosos, y evalúe si lo que da risa no son las obscenidades, el lenguaje degradante e indecente, y esto como que es lo que causa revuelo. Evalúe si lo que llama la atención no es este hablar sin sentido, el hablar sandeces, pero los más grandes, los mejores cómicos, la comedia mejor escrita es aquella que tiene una capacidad de tú buscarle 2, 3, 4 sentidos y por lo general un doble sentido morboso que lleva a estar pensando en esto de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Y una vez más, ¿qué tan fácil es para nosotros? Tal vez no lo estamos hablando, pero sí nos sentamos y escuchamos y nos reímos y se nos salen las lágrimas de lo gracioso y chistoso que fue eso. Y el Señor dice, no. Eso era antes, ustedes eran tinieblas, podían asociarse con eso porque eso es lo que ustedes eran. Pero ahora en el Señor ustedes son luz y por lo tanto deben andar como hijos de luz. Y esto debe provocar entonces, mis hermanos, que de manera consciente nosotros estemos evaluando nuestras conversaciones, tanto lo que decimos, tanto de la conversación en la que nosotros participamos en el aula del colegio, de la universidad, en el lugar donde se come, en nuestro trabajo, pero también a lo que nosotros nos exponemos en la televisión. ¿Por qué? Porque el Señor espera que ahora nosotros andemos en luz. Y para lograr eso, de manera consciente, nosotros debemos rehusar más bien asociarnos con este tipo de características de las tinieblas. Dice un comentarista, a la luz de una enseñanza tan clara de la palabra de Dios, resulta extraño que tantos cristianos no solo discutan, sino que se rían y hagan chistes de forma impune acerca de casi toda forma de intimidad, corrupción y perversión sexual. Note que una vez más el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen.
Y este no conviene, esta palabra conviene aquí es distinta a la que encontramos en el versículo 3. Y una vez más apoyan, soportan la idea de que realmente debe haber un cambio en nuestras vidas. Porque este conviene es la idea de una obligación o más bien de un deber. Y es que ahora como santos, como hijos de luz, es nuestro deber nosotros rehusar estar hablando de necedades, de truanerías, de palabras deshonestas. Nosotros estar hablando de manera tan casual de la inmoralidad sexual y de estos chistes colorados, como decíamos ahorita. Eso no conviene a nosotros. Y es más, es nuestra obligación nosotros de manera consciente rehusar estar asociado con ese tipo de cosas. Es interesante que al final del versículo 4 nos presenta un contraste, sino antes bien acciones de gracias. Antes bien acciones de gracias. ¿Cómo vemos el contraste aquí? Bueno, una persona que está enfocada en la fornicación, la inmundicia, la avaricia, una persona que está enfocada y que está hablando palabras deshonestas, necedades, truanerías, es una persona que, como decíamos ahorita, está centrada en sí mismo, en complacerse a sí mismo, en ser el objeto principal y que si se siente bien, si suena bien, si a mí me gusta, pues está bien. Sin embargo, eso es lo que caracteriza a aquellas personas que están en las tinieblas. Sin embargo, lo que caracteriza una persona que está en la luz o una persona que no solamente está en la luz, sino que es luz, es el dar gracias. Una persona que por la gracia de Dios ha pasado de las tinieblas a la luz, es una persona que está consciente de lo que Dios ha hecho en su vida. Y no importa la situación en la que se encuentre, puede dar gracias a Dios. Nosotros por naturaleza tendemos a ser personas avaras, tendemos a ser personas enfocadas en nosotros mismos y en que a mí me complazcan y en que a mí me satisfagan. Esta mañana, mientras salíamos de la iglesia, yo voy con Lucas de la mano y generalmente él siempre me está pidiendo que lo cargue, pero de repente veo que él se me va. Y yo digo, óyeme, pero qué extraño, ¿y qué será? ¿Para dónde habrá cogido él? Y veo que va donde el hermano Pedro, donde la hermana Marilis, y yo digo, aquí como que hay algo raro. Y efectivamente, uno de sus nietos tenía una serie de 4 camioncitos nuevos, de caja. ¿Y saben qué dijo él? Yo quiero un camioncito de eso. A pesar de que él tenía una camionetica en su mano, que él había traído desde la casa, pero él quería un camioncito de eso. Y obviamente explicándole, no, mira que eso no es tuyo, que en tu casa tú tienes tus juegos. Y yo aproveché esa oportunidad precisamente porque había recientemente estudiado este pasaje. Lo llevé al vehículo y mientras él todavía seguía llorando, yo le dije, mira, y esta camionetica que tú tienes aquí, tú tienes que darle gracias a Dios porque tú tienes esa camionetica. Y en tu casa tú tienes otros juegos más. Pero sobre todo tú tienes que darle gracias a Dios porque Dios te provee para todas tus necesidades. Sin embargo, de manera natural, nuestro deseo es, yo quiero para mí, yo quiero satisfacerme a mí. Y ya sea con una camionetica o ya sea como lo que hoy día predomina en nuestra sociedad por medio de la inmoralidad sexual, fácil, gratis, rápida. El Señor nos está diciendo que en vez de nosotros tener esa basura en nuestra mente, en nuestra conversación debe ser cambiada a dar acciones de gracias. ¿Por qué? Porque eso lo que indica es que una vez más, ya sea que yo me esté quemando en un examen de la universidad, ya sea que el jefe se la ha cogido conmigo como a veces uno piensa, nosotros en cada escenario de nuestra vida siempre tenemos muchas razones por las cuales dar gracias a nuestro Dios. Y eso lo que indica o lo que revela es que yo no estoy enfocado en mi situación,
Yo no estoy enfocado en mi clase, o yo no estoy enfocado en mi trabajo, que yo quiero un aumento, que yo quiero una promoción. No, yo lo que estoy enfocado es en mi Señor y en todo lo que Él ha hecho por mí, en todo lo que Él me ha dado a mí, empezando por la salvación. Y es precisamente cuando nosotros estamos conscientes de que antes éramos tinieblas y antes tal vez lo único que nosotros teníamos eran las cosas temporales, las cosas pasajeras de este mundo para nosotros satisfacernos. Pero ahora que somos luz, ahora que hemos recibido la salvación, ahora que somos hijos de Dios, nuestra perspectiva cambia totalmente. Pero seguimos viendo en el versículo 5 que la manera en que nosotros andamos como hijos de luz es, en primer lugar, cuando nosotros de manera consciente rehusamos el asociarnos con las obras de las tinieblas, ya sea por medio de nuestras conversaciones, pero el versículo 5 también nos presenta que debemos rehusar asociarnos con las obras de las tinieblas por medio de nuestras acciones. El versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya aquí pasa de la conversación, ya pasa ahora a la acción. Ya está hablando de personas que dice aquí que se caracterizan o que son, dice, fornicarios o inmundos o avaros. Es la misma palabra que encontramos en el versículo 3 o la misma familia de palabras, pero aquí ya no se está hablando de la acción, sino que se está hablando de la persona que está cometiendo esta acción. Aquel que es un fornicario, aquel que es un inmundo, es decir, una persona que está entregado a esto de la perversión sexual. Aquella persona que es un avaro, es decir, que está buscando por cualquier medio posible satisfacerse a sí mismo. Y es interesante que estas tres acciones, el apóstol Pablo las resume cuando agrega una palabra más. Dice aquí que es idólatra. ¿Y qué es un idólatra? Bueno, un idólatra es una persona que adora ídolos. Yo creo que ya muchas veces ustedes han escuchado, y los que no lo han escuchado en esta noche lo pueden escuchar, pueden conocer, que para ser un idólatra no hay que hacer una estatua, no hay que tener una imagen, o no hay que tener un santuario donde yo voy y le prendo una vela, o donde yo voy y le hago una oración a una imagen o una estatua. No, un idólatra es toda aquella persona que busca en otra cosa fuera de Dios su satisfacción. Que busca en otra persona o en otra cosa fuera de Dios el bienestar para su alma, para su vida. Y ya sea que si una persona crea que hay otra deidad, que hay otro Dios, o ya sea que una persona piense que su trabajo es que le va a resolver todos sus problemas, o como es el caso que en este pasaje se está enfocando, que en la perversión del pecado y la inmoralidad sexual yo voy a encontrar la satisfacción o yo voy a encontrar el gozo para mi vida. Todo eso es idolatría. Y ahí es que está el problema, el grave problema, mis hermanos. Es que nosotros estamos permitiendo que esta basura, que esta inmundicia, que este pecado sustituya a nuestro Dios. Sustituya a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz por nosotros, para darnos vida, para que hoy día entonces nosotros podamos ser luz. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado, no solamente de no hablar de estos pecados, de esta inmoralidad sexual, sino que todavía aún más de nosotros llegar a cometer estos pecados de fornicación, de inmundicia, de avaricia. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios es bien clara. Y la palabra nos está diciendo que aquella persona que practica la inmoralidad, aquella persona
que su diario vivir o que de manera continua está caracterizado por este tipo de pecado, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor aquí al final del versículo 5? Que ninguno de los fornicarios o inmundos o avaros que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos eso bien claro. A pesar de que hoy día en nuestra sociedad eso sea lo más normal, a pesar de que nuestros familiares o de que nuestros amigos o que nuestros compañeros de trabajo o estudio, eso es lo más normal para ellos, hablar de esas cosas o cometer estos pecados, el Señor nos está dando aquí una advertencia de que mira, estas personas que están asociadas con el pecado, estas personas que están asociadas con las obras de las tinieblas, ten por seguro que estas personas no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Y la advertencia continúa en el versículo 6, que nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está consciente de que tanto en sus tiempos como en nuestro tiempo habrían personas que argumentarían a favor de vivir y de cometer estos pecados. Argumentarían a favor de que sí, las comedias, los chistes, los programas, las películas que se presentan cada día y que nosotros podemos disfrutar y reírnos, estén llenas de este tipo de basura, estén llenas de este tipo de pecado, y como que eso sea lo más normal o natural. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí: nadie os engañe con palabras vanas, con argumentos vacíos. Nosotros, mis hermanos, debemos cuidarnos. Nosotros debemos también enseñar a nuestros hijos. Hace una semana, 2 semanas tal vez, salió un libro en Estados Unidos por el autor Matthew Vines. Y oiga el título de este libro: Dios y el homosexual cristiano, un caso bíblico a favor de las relaciones entre personas de un mismo sexo. Este fue un libro que fue recibido en Estados Unidos en muchas de las librerías, tanto físicas como digitales, como un libro revolucionario. Algunos decían que este era el libro que faltaba para que por fin las iglesias tengan apoyo bíblico, tengan un fundamento bíblico de la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos, para que por fin quitemos esos tabúes y nos olvidemos de esas posiciones tan drásticas y anticuadas, posiciones tan que llevaban e incitaban al odio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sobre todo de amor. Y vuelvo a repetirle, cuando salió este libro, muchas personas decían que este es el libro que faltaba en las iglesias. Y tristemente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo hay muchas iglesias que hoy día están cambiando su posición en contra de este pecado, de una inmoralidad sexual, este pecado que, como le decía, la fornicación y de manera especial la palabra inmundicia se refiere a todo tipo, a toda clase de pecado sexual. Y hoy día entonces se nos quiere vender como bueno y válido, que siempre y cuando estas personas sean comprometidas y sean fieles el uno con el otro, no hay problema, porque el Señor lo que está buscando es un amor fiel entre parejas, ya sea un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, no importa. Entonces, vemos que la realidad es fuerte. Vemos que estos argumentos se están presentando. Y es por esto que el apóstol Pablo, es por esto que el Señor nos deja esta advertencia: nadie os engañe con palabras, con argumentos vanos y vacíos.
Y una vez más nos repite esta realidad, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y es interesante que aquí se utilice esta expresión sobre los hijos de desobediencia, en cierta manera poniéndolo en contraste con los hijos de luz. Y es que para el Señor y en las Escrituras nosotros encontramos solamente dos clases de personas: aquellos que tienen a Dios como su Padre o aquellos que tienen al diablo como su Padre, aquellos que están en luz o aquellos que están en tinieblas, aquellos que están en obediencia a Dios o aquellos que están en desobediencia en contra del Señor. No hay un término medio, no hay un lugar donde nosotros podamos decir, bueno, está bien que a ti te guste Dios, está bien que tú tengas en cuenta a Dios, pero eso no va conmigo, no. La palabra de Dios deja bien claro aquí, y es por esto la advertencia tan fuerte y tan importante de que en primer lugar en el versículo 5 nos dice que aquellas personas que practican estos pecados no heredarán el reino de Cristo y de Dios. El versículo 6 nos presenta la advertencia, la condenación, el juicio de Dios de otra manera, diciéndonos que sobre estas cosas o sobre aquellos que practican estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y una vez más el versículo 7 nos dice, no seáis pues, si esto es así, no seáis pues partícipes con ellos. Si ustedes son santos, es decir, de aquellos que han sido santificados por Dios, aquellos que han sido separados por el Señor, si ustedes se consideran hijos de luz, no hijos de desobediencia, si ustedes se consideran que han pasado de las tinieblas a la luz, el Señor nos llama a que andemos en luz. El Señor espera que tú y yo entonces, de manera cuidadosa, evaluemos el contenido de lo que nosotros miramos en la televisión, en la computadora. No que simplemente esto es el programa más famoso, el programa que más se está viendo. ¿Por qué es el que más se está viendo? ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Qué es lo que se está promocionando ahí? ¿Cómo se están presentando estos pecados? ¿Esto es lo normal en esos programas? ¿Eso se ve como bueno y válido? ¿O se condenan esos pecados? ¿Estaría Dios agradado de ver este programa? ¿Estaría Dios en nuestra sala, en el sillón de al lado, comiéndose esas palomitas de maíz junto con nosotros, viendo la película que estamos viendo? Yo sé, hermanos, que esto puede ser un tanto tedioso, porque por lo general, y yo me incluyo, cuando yo me pongo a ver televisión, cuando yo me pongo a ver una película, es precisamente con el propósito de distraerme, de relajarme, que he llegado y estoy cansado y que quiero ver algo como para distraerme un poco. Pero ahí es precisamente donde Satanás puede agarrarnos, porque estamos distraídos, porque estamos descuidados y nosotros poco a poco vamos absorbiendo esta mentalidad, esta cultura, esta manera de pensar. A mí siempre me sorprende cómo en mi propio caso, viendo la historia cinematográfica del rol de los homosexuales en las películas, cómo ha cambiado tan drásticamente y cómo recuerdo que viendo una película, yo al final de esa película pensé, oye, a mí me gustaría tener un amigo como ese. Y de repente yo digo, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando? Miren cómo las conversaciones, las películas pueden afectar nuestra manera de pensar, que en vez de nosotros procurar agradar a Dios, en vez de nosotros buscar la luz, nosotros estamos buscando y nos estamos acomodando en las tinieblas. ¿Qué de nuestras conversaciones con nuestros compañeros de universidad, con nuestros compañeros de trabajo? Aún entre nosotros los cristianos, el Señor nos llama a que vigilemos nuestro hablar.
Y que en la gracia de Dios no solo nuestro hablar, sino también nuestro actuar. ¿Por qué? Porque una vez más, como el pecado, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, esto es algo tan común hoy día, que nada, un día que me pase a mí, un día que yo lo haga, no, eso es normal, eso todo el mundo lo hace. Pero nosotros no somos todo el mundo. Nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos ha apartado y nos ha sacado de las tinieblas de este mundo para que ahora nosotros seamos luz. Pero en segundo lugar, andaremos como hijos de luz cuando de manera consciente no solamente rehusamos asociarnos con las tinieblas, sino que de manera consciente escogemos hacer lo que agrada a Dios. Mire conmigo una vez más el versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez más, si tú y yo vamos a andar en luz, vamos a andar como hijos de luz, vamos a andar como personas que hemos sido rescatados de las tinieblas, eso significa que de manera consciente, día tras día, ya sea en mi casa, ya sea en el carro público, ya sea en mi propio carro, ya sea en mi trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en el parque, donde sea que yo esté, yo de manera consciente debo estar procurando comprobar, dice el versículo 10, examinar que todo lo que yo voy a hacer, que todo lo que yo voy a decir, que todo lo que yo voy a ver, lo que yo voy a escuchar, agrade al Señor. Y antes de seguir en el versículo 10, quiero que miren sus Biblias. No sé si en su Biblia ocurre lo mismo que en la mía, pero el versículo 9 está entre paréntesis. ¿Lo ven ahí? Y es interesante que algunos manuscritos donde dice porque el fruto del Espíritu, algunos manuscritos dicen porque el fruto de la luz, y ya sea la luz, ya sea el Espíritu, el propósito o el fin es el mismo. Y es la idea de que nosotros, porque estamos en la luz, o por nosotros porque hemos sido salvos por la obra del Espíritu y estamos en el Espíritu, lo que debemos exhibir en nuestra vida, en vez de fornicación, inmundicia y avaricia, lo que debemos estar exhibiendo en nuestra vida es bondad, es justicia, es verdad. Cuando dice aquí toda bondad, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Esta palabra bondad, en el Nuevo Testamento hay distintas palabras para expresar lo que es bueno, lo que es bondad. Pero esta palabra de manera particular está muy asociada con el amor ágape. Y el amor ágape, como ustedes saben, tiene esta característica de que ama, de que procura el bien del otro sin tener en cuenta lo que el otro pueda aportarme a mí. Sin tener en cuenta lo que el otro pueda darme a mí. Y en cierta manera entonces esta bondad tiene que ver con nuestra relación con los hombres, en cierta manera emulando el amor ágape, ese amor que en los versículos 1 y 2 veíamos la semana pasada, que el Señor nos llama a que andemos en amor, a que andemos de una manera, a diferencia de cuando estábamos en la tiniebla, de la avaricia, a diferencia de cuando yo era el centro de atención y que todo lo que yo hacía y todos los que estaban a mi alrededor, mi propósito era ver cómo yo me beneficiaba. Ahora que estoy en luz, la manera de yo andar día tras día es procurando el bien de los demás, el bien de aquellos que están a mi alrededor. Y si eso significa que yo debo sacrificarme por mi hermano, por mi hermana, si eso significa que yo debo sacrificarme por mi amigo, por mi compañero de trabajo o de estudios, por mi padre o por mi hijo, si yo estoy en luz,
Si yo he pasado de las tinieblas a la luz, yo debo estar dispuesto a abundar en toda bondad. Pero nos dice aquí también que el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia. Y esta justicia tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por un lado, el hecho de que por la fe nosotros hemos sido justificados para con el Señor, pero también el libro de Romanos, capítulo 6, nos presenta que antes nosotros éramos esclavos del pecado y nuestra única opción era presentar nuestros miembros antes para el pecado, para las tinieblas. Pero ahora que nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz, ahora que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, dice la palabra de Dios que nosotros, Romanos capítulo 6, que nosotros debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Para quién? Para con el Señor. Una vez más, el enfoque no soy yo el que se va a beneficiar de mis acciones y de mis decisiones. No soy yo, aunque sí nos beneficiamos al agradar al Señor, pero el enfoque nuestro debe estar en cómo yo puedo presentar mis miembros como instrumentos de justicia, de forma tal que yo agrade al Señor en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo, en todo lo que yo veo, en todo lo que yo escuche. Sigue diciendo el versículo 9, en toda bondad, justicia y verdad. Y esta palabra verdad tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con integridad personal. Y es la idea de que yo debo procurar, ya sea para con el hombre, ya sea para con el Señor, pero también para conmigo mismo, mantenerme en integridad, mantenerme fiel para con el Señor. Ese es el fruto de aquella persona que está en la luz, de aquella persona que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo ha pasado de tinieblas a la luz. Pero volviendo al versículo 10, este versículo nos exhorta a nosotros, en primer lugar, viendo el fruto, hemos visto el fruto de la luz, que es la bondad, justicia y verdad. Pero vemos esta exhortación de que para andar como hijos de luz, nosotros de manera consciente debemos estar procurando hacer las cosas que agradan al Señor. Y esto viene precisamente del versículo 10, comprobando, examinando. La idea de esta palabra comprobando históricamente se utilizaba con metales y de manera especial con metales preciosos que se ponían a ciertos exámenes, ciertas pruebas para determinar qué tipo de metal era y cuál era el valor de ese metal. Y de la misma manera, hermanos, otra vez les exhorto por medio de la palabra de Dios que nosotros en nuestra vida, en cada acción, cada decisión que nosotros tomamos, no puede ser algo así a la ligera porque sí. No. Yo, si quiero andar como hijo de luz, debo cuidarme primero de la influencia del mundo, pero debo cuidarme también de procurar entender y analizar y buscar qué es lo que agrada verdaderamente al Señor. Y en la medida que nosotros hacemos en esto, una vez más encontramos este llamado en el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En vez de nosotros andar en eso, en vez de nosotros participar en estas obras infructuosas de las tinieblas, cuando nuestro énfasis, cuando nuestro enfoque está en agradar a Dios, lo que va a ocurrir, el efecto de la luz, de nuestra luz, es que nosotros vamos a reprender estas obras de las tinieblas. Esta palabra reprender significa poner en evidencia, significa traer a luz, traer a la luz. Y es la idea de que, por ejemplo, si nosotros estamos entre hermanos tal vez conversando y la conversación se puede tornar a algún doble sentido o algo inmoral, nosotros decir, espérate mi hermano, vamos a parar ahí. Este tipo de conversación no agrada al Señor. 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 No agr
Y es la idea de que entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar continuamente alertas, tenemos que estar conscientes ante las distintas situaciones que se van a presentar en nuestra vida para nosotros procurar agradar a Dios. Dice el versículo 12 una vez más, recordándonos lo que veíamos en el versículo 3 y 4, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero el versículo 13 nos recuerda o nos presenta una vez más el efecto de la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Y en este contexto, o en este versículo aquí, en el versículo 13, por la luz, y esta luz que manifiesta todas las cosas, si bien es cierto que por nuestro testimonio y por nuestro procurar agradar a Dios en todas las cosas, se va a evidenciar aquellas cosas que son malas, pero también por la luz nosotros debemos entender que se habla de la palabra de Dios. Y cómo en la medida que nosotros pensamos bíblicamente, en la medida que nosotros acudimos a la palabra y nos ponemos a probar las decisiones que debemos tomar, los programas que vamos a ver, la conversación que yo voy a tener, y lo comparo a la luz de la palabra de Dios, ahí entonces, aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que están fuera de lugar, por la palabra de Dios se van a poner en evidencia. O sea que no es tanto un asunto de lo que yo entienda que está mal o está bien. No, es lo que la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios presente como que está mal y debe ser corregido. Porque una vez más, si tú y yo vamos a andar como hijos de luz, de manera consciente debemos esforzarnos para hacer las cosas que agraden al Señor. Y tú puedes tener muy buenas intenciones en tu mente, pero al final de cuentas, el estándar por el cual todo va a ser medido no es por lo que tú piensas, que puede ser extremadamente bueno de acuerdo a tu conocimiento o entendimiento, o puede ser totalmente lo opuesto. El punto es que el patrón, la luz que el Señor nos ha dado, es su palabra. Y termino con este versículo 14. En cierta manera es un llamado a aquellos que todavía están en tinieblas y nos recuerda el proceso que ocurrió en nuestras vidas mediante el cual pasamos de las tinieblas a la luz. El capítulo 2, si ustedes recuerdan, el versículo 1 nos presenta una realidad muy difícil para cada uno de nosotros, y es el hecho de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al leer este versículo, el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Esto nos presenta la realidad de aquellas personas que todavía andando en las tinieblas no conocen al Señor. Y lo que les espera es la condenación que veíamos tanto en el versículo 5 como en el versículo 6. Y el llamado sigue diciendo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. No es la Iglesia Bautista Cristiana que te va a alumbrar. No es el ministerio del pastor X que es muy famoso, no. Es Cristo. Y en la medida que nosotros oímos este llamado del Señor, en la medida que tú, aún estando en tinieblas, aún estando en pecado, en la medida que tú oyes este llamado del Señor y respondes a ese llamado, dice la palabra de Dios que Cristo puede alumbrar tu vida. De forma tal que tú pases de las tinieblas a la luz. Y todo esto entonces que hemos hablado en la noche de hoy se debe volver una realidad, se debe volver un llamado para ti también. Que si tú en esta noche, por la gracia de Dios, escuchas
este llamado, esta expectativa que Dios tiene para que andemos en luz. Tú en esta noche tal vez dirás, óyeme, yo soy de aquellos que hablan estas sandeces. Yo soy de aquellos que se ríen en estas perversidades. Yo soy de aquellos que se gozan viendo estas películas morbosas, estas películas que presentan la inmoralidad sexual. Yo soy de aquellos que tristemente he actuado de manera pecaminosa y que por lo tanto lo que me espera es la ira de Dios, de acuerdo a los versículos 5 y 6. Déjame decirte que todos nosotros que estamos aquí presentes en un momento u otro de nuestra vida estábamos igual que tú. Pero un día, en la misericordia y la gracia de Dios, escuchamos el llamado de Dios. Escuchamos de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos de aquel que en los capítulos del 1 al 3 el apóstol Pablo lo presenta como que de manera voluntaria se ofreció para salvarnos a nosotros pecadores que andábamos en tinieblas, para que hoy día entonces seamos reconciliados con Dios y podamos vivir en la luz y podamos andar como hijos de luz. Pero la única manera en la que tú y yo vamos a poder cumplir con esta expectativa de andar como hijos de luz es cuando en primer lugar nosotros somos hijos de Dios. Y la única manera de nosotros ser hijos de Dios es cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La semana pasada hice hincapié en el hecho de que, si ustedes recuerdan el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No es que nosotros primero debemos imitar a Dios y vivir de una manera perfecta para luego entonces nosotros llegar a ser hijos amados. No, es porque somos hijos amados de Dios que podemos imitar a Dios. Y lo mismo ocurre con este llamado del Señor. Es porque el Señor en su gracia y misericordia nos ha llevado de las tinieblas a la luz, que hoy día tú y yo tenemos la posibilidad de andar como hijos de luz. Pero de lo contrario, si tú y yo no andamos en esa luz, sino que nos gozamos en los pecados, en las obras de las tinieblas de esta sociedad, lo que nos espera es la ira de Dios. Quiere el Señor en esta noche tocar tu corazón. Quiera el Señor que en esta noche tú seas de aquellos que escuche este llamado para que Cristo alumbre en sus corazones. Para nosotros, que por la gracia de Dios ya hemos pasado de las tinieblas a la luz, vamos nosotros a procurar andar como hijos de luz, de manera consciente, rehusando asociarnos con las obras de las tinieblas. Vamos a andar como hijos de luz de manera consciente, escogiendo hacer las cosas que agradan a Dios. Y de esta forma, tú y yo podremos andar como el Señor espera de nosotros, como hijos de luz. Vamos a orar. Padre, una vez más, damos gracias por tu palabra. Señor, en este mundo donde hay tantos razonamientos y argumentos vanos y vacíos, en este mundo donde hay tanta confusión, tu palabra se presenta como una luz para nuestros caminos. Una luz que tanto necesitamos. Yo ruego, Señor, que en esta noche, aquellos que ya hemos pasado de las tinieblas a la luz, aquellos que por tu gracia ahora nos consideramos como hijos tuyos y por lo tanto hijos de luz, podamos andar de una manera que te agrade a ti. Ciertamente, Señor, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, hay muchos obstáculos, mucha resistencia a esto.
Pero por tu gracia, Señor, tu Espíritu ahora vive en nosotros. Ya no estamos solos, sino que ahora también podemos decir que Cristo vive en nosotros y por lo tanto el fruto de la luz, el fruto del Espíritu puede evidenciarse en nosotros. Ruego, Señor, que esto sea una realidad en esta iglesia. Ruego también, Padre, por aquellos que tal vez todavía siguen en las tinieblas de este mundo, que en esta noche la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.